Bien, vamos a empezar la sesión dedicada a la calibración no lineal, que creo que os va a interesar muchísimo, dado que, como hemos dicho en el pequeño vídeo introductorio, esta va a ser la herramienta fundamental en la que nos vamos a centrar para posteriores estudios. Vamos pues a por ello. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar eh, con un ejemplo sencillo. En este caso vamos a tomar como estrella de referencia la estrella Alfa Andromedae HD 358 de tipo espectral B5.5 clase quinta, es decir, una estrella ya casi en la secuencia principal, dejando atrás esas gigantes y subgigantes. Bien, vamos a empezar a seleccionar el archivo que en este caso nos interese. Como hemos dicho, se trata de la estrella Alfa de Andromedae. Aquí veis que ya he cargado el archivo. Quiero recordaros que en alusión a algunos comentarios que ha habido por parte de algunos de nuestros colegas de SASDAVA Classroom, algunas veces nos equivocamos en cargar la estrella. A veces solemos ir a la parte superior izquierda de nuestra pantalla, que es lo que habitualmente hacemos en otros softwares, en otras aplicaciones, para cargar imágenes o cargar archivos. Aquí recordaros simplemente que esta opción en el programa RSpec se refiere a la carga de perfiles, es decir, de datos binarios en formato Excel, CVS, etcétera, etcétera, mientras que en la parte inferior de nuestra pantalla de RSpec encontramos la aplicación para abrir las imágenes. ¿De acuerdo? Si intentáis abrir una imagen en la opción de los perfiles, os va a salir un mensaje diciendo que no reconocen ese perfil como una imagen. Lógicamente, se trata de un archivo de datos en forma, como os he dicho, Excel o en forma CVS, que en el fondo es lo mismo. Bien, entonces, atención a este pequeño error, muy típico, lo hemos cometido todos y a veces cuando vamos con prisas lo seguimos cometiendo, ¿eh? Pero siempre recordar que una cosa son los perfiles, los archivos de perfiles y las otras son las imágenes. Bien, fijaros que hemos abierto aquí ya una imagen de una estrella de referencia como es Alfa Andromedae. Aquí ya podéis contemplar que se va a tratar de un ejemplo sencillo porque las líneas están muy bien marcadas en esta estrella de tipo B. Recordar que esas estrellas tienen líneas de helio que se solapan con las de hidrógeno. Aquí, de hecho, son más intensas las de helio que las de hidrógeno. Todo y que las longitudes de onda de estas dos series son realmente muy cercanas. Una es la llamada serie de Balmer y la otra se conoce como la serie de Pickering, establecida por Edward Pickering del Observatorio de Harvard a principios del siglo XX y uno de los grandes directores de esta institución, que fue además el impulsor de todo el trabajo de la clasificación de espectros y además, dicho sea de paso, de incorporar a su equipo de calculadoras gran parte de mujeres, de los 40 colaboradores, de las 40 personas colaboradoras que tenía en Harvard, 17 y 18 eran mujeres, incluidas las célebres Maury, Fleming o Cannon. Entonces, Pickering puede quedar a la historia como una persona que realmente integró el género en la astronomía, lo cual es de agradecer y hoy en día todavía más, si cabe. Bien, ah, dejamos aparte esta pequeña anécdota histórica que creo que también es interesante comentar y vamos a ver qué sucede. Bien, tenemos aquí la imagen, como os decía, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser cortar parte del espectro ya que es un perfil muy largo. Vamos a bajar mi imagen aquí para no mezclarla en la pantalla y vamos a cortar un poquito. Fijaros que aquí tenemos unos trazos realmente rectilíneos, ya productos del background, del fondo del cielo. Aquí todavía tenemos mucha materia para estudiar, tenemos líneas del infrarrojo cercano, pero bueno, quizá tampoco ahora es el momento de centrarnos tanto en estos extremos del rango espectral, por lo tanto vamos a hacerlo lo más asequible, lo más sencillo posible. Bien, vamos a abrir como siempre la opción de referencia, vamos a editar los puntos, esta ya es una opción que ya debéis conocer. Vamos a darle aquí los límites que queremos cortar. Fijaros que tenemos el eje de las X en píxeles, no está todavía en Armstrongs porque no está calibrado, por tanto
nada que decir al respecto. Vamos a situar el cursor por aquí. Vemos que esto está en torno a los 500 aproximadamente. Pues bien, vamos a decirle que todos los puntos por debajo de 500 los vamos a borrar, ¿correcto? Ya empieza a dibujarse un perfil muy bonito, muy interesante, muy ilustrativo de las estrellas B, ¿eh? Cuando salen estos perfiles, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos. Bien, fijaros que todavía aquí ya vemos, es algo que aprendemos a reconocer fácilmente, estos perfiles de bandas, con un trazo vertical importante hacia la zona de las longitudes de onda más cortas, tendiéndose luego hacia las longitudes de onda más largas, que son propias de las moléculas ya telúricas, del oxígeno, del vapor de agua, etcétera, etcétera. Y en las estrellas más frías, tipo M, lo va a ser del titanio, del óxido de titanio. Pero bueno, de momento estamos en el dominio de las estrellas todavía bastante calientes, como es una B5. Bien, vamos a cortar un poquito por aquí, por ejemplo, vamos a dejar la zona del H-alfa, que es esta de aquí, la vamos a dejar prácticamente cortada aquí. Vamos a ponerle 3700, yo creo que puede ser un dato interesante de retener, y lo vamos a cortar. Bien, ya tenemos un perfil bastante acotado. Podríamos ya, de hecho, grabar este perfil, y así deberíamos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, como aquí vamos directos a lo que es la práctica para que vosotros lo podáis ver con tranquilidad, no vamos a perder mucho tiempo en grabar estos perfiles, que vosotros lo podéis hacer siempre que queráis. Bien, una vez hecho esto, lo primero que tenemos, lo siguiente que tenemos que hacer es decirle que vamos a calibrar el perfil. Bien, para calibrar el perfil, primero necesitamos conocer las longitudes de onda de algunas de sus líneas más interesantes, ¿eh? Vamos a ver, vamos a centrarnos en estas líneas más prominentes, estas de aquí. Esta, como sabemos, es la H-beta. Y si no lo sabemos, pues es muy fácil de identificar en cualquier referencia. Pero ya os lo digo de entrada, que es una de las clásicas para calibrar. Fijamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos la presentación no lineal, vemos que tenemos una tabla para ir situando los píxeles y las longitudes de onda, y aquí tenemos un cálculo de regresión de mínimos cuadrados, el RMS en inglés, en sus siglas en inglés, y podemos de hecho cargar calibraciones anteriores, volver a cargar e iniciar por defecto, o salvar lo que estamos haciendo. Luego veréis que esto es interesante porque podemos salvar calibraciones, y cuando estamos utilizando la misma configuración espectroscópica ya no tenemos que calibrar cada estrella, sino lo que vamos a hacer es cargar esa calibración anterior y vamos a poderla utilizar en todas aquellas observaciones que nosotros hagamos sin variar el equipo y sin variar, evidentemente, la configuración del instrumento receptor del espectro. Vamos a ver pues cómo lo hacemos. En principio vamos a calibrar las líneas de longitudes de onda más cortas, veréis que es muy sencillo y luego lo podéis extrapolar a cualquier otra. Vamos a centrarnos pues en este ejemplo. Le damos aquí en la casilla del píxel para que esté activada. Podemos hacer un poco de zoom. Fijaros que el punto final es muy claro. Clicando aquí nos ha situado el píxel en su posición, en este caso el píxel 1231, damos doble clic aquí para que volvamos a tener el espectro visible, y esta, como es el H-beta, le vamos a decir que tiene una longitud de onda, como todos sabéis, de 48,61 Armstrongs. Bien, después de H-beta le sigue H-gamma. Como tenemos marcada la casilla que nos va a activar el píxel, cuando cliquemos vamos a ponernos aquí, fijaros que esto se activa, le vamos a decir la siguiente, el 665, que va a ser el H-gamma, que está en 40, según tengo por aquí apuntados, y que algún día pues conseguiré aprendérmelos casi de memoria. Bien, podríamos incluso ya empezar a calibrar, pero vamos a darle otra opción. Vamos a proponerle el H delta, que lo encontramos aquí. Le damos al clic, le damos a H delta, le dejamos que marquemos, y H delta tiene una longitud de onda de 41,01 Armstrongs. Bien, ya tenemos los tres puntos de referencia. Podríamos hacer una aproximación de primer orden. Bueno, sí,
si lo hacemos. Fijaros que la aproximación por mínimos cuadrados, la recta de regresión, como todos sabéis, es de 3,28. Tendría que ser 0, por lo tanto, no es una muy buena aproximación. No es extraordinariamente mala si hiciéramos líneas poco conocidas o que tuviéramos conflicto de identificar, pero en este caso podríamos afinar un poco más. Bien, entonces como tenemos 3 puntos, pues es preferible darle en el segundo orden, lo calculamos y nos da una RMS de 0, 0, 0, 0, 0. Con lo cual podemos decir que esto lo tenemos ya calibrado para esta franja del espectro, que luego puede ser que se nos vaya en otras longitudes de ondas más lejanas. Pero de momento nos vamos a centrar aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver, lo vamos a aplicar y ya vemos que tenemos el perfil perfectamente calibrado. Si no perfectamente, casi. Aquí nos hemos dejado un poco ya a propósito la línea del H-alfa, que está en torno a, como sabéis, los 65, 62 Armstrongs. 62, 65. Aquí tendríamos, fijaros, si hiciéramos zoom, veríamos que está en 66, 19, con lo cual nos está diciendo que esta calibración lineal, no lineal, perdón, se está yendo un poquito de lo que sería deseable. Pues, ¿qué pasa? Nada nos impide volver a clicar aquí, le decimos que queremos un cuarto punto, le damos en el píxel final y le decimos que esto lo llevamos a 65, 62. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos, nos da un 1,43. Es una aproximación de segundo orden, pero como tenemos 4 puntos, vamos a elevar el grado de regresión, lo vamos a calcular y nos va a dar inmediatamente 0. Con lo cual, ahora sí, aplicamos esto y tenemos un tramo, un rango del espectro mejor calibrado. Y a partir de aquí ya podemos hacer muchas cosas. Bien, cuando tenemos esto, yo os aconsejo que carguéis o salvéis, perdón, esta calibración. Si le damos a salvar, podemos entrar aquí. Os va a decir que nombréis esta calibración. Por ejemplo, podemos decirle alfa, Andrómeda, no lineal, versión 1, porque siempre es posible mejorar esto. ¿De acuerdo? El archivo es un tipo ini, con lo cual es un código interno de Respect que nos va a servir para otras aplicaciones, creo. Bien, le decimos que lo guarde, él lo guarda en su carpeta de Respect y ya tendríamos esto calibrado. Fijaros que es muy sencilla la calibración no lineal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos primero anotado las longitudes de onda, yo mismo lo he hecho aquí en el cuaderno, hemos seleccionado los píxeles que queremos adjudicarles esa longitud de onda y luego hemos comprobado que por la regresión de mínimos cuadrados se acerque lo más posible a 0, o sea, 0 en este caso. Bien, como os decía, esto siempre puede mejorarse porque a partir de los zooms podemos incluso asegurar un poquito más el píxel y las fracciones de píxel, pero eso también tiene que estar en función de la dispersión que tengáis. Tenéis una dispersión de 10 píxeles, de 4 píxeles por Armstrong, no tiene mucho sentido hacer un zoom en que veáis centésimas de píxel, porque es que realmente eso es poco representativo. Bueno, en este caso, esta observación se está moviendo en los 0,9 Armstrongs por píxel, lo cual es una dispersión importante ya para revelar detalles, como podéis apreciar aquí, pero yo creo que sigue siendo válido el afinar simplemente con esta aproximación de un mínimo de zoom. Pero creo que aquí el sentido común es el que os tiene que orientar en esto. Bien, lo tenemos. Ya creo que esto lo podemos cerrar. La calibración no lineal está hecha. Si ahora pusiéramos aquí algunos elementos, ¿verdad? Que siempre es interesantes. Por ejemplo, vamos a decirle que nos muestre las líneas del hidrógeno. Nos las muestra perfectamente. Han sido motivo de puntos de calibración. Es esperable. Si entráramos aquí en las líneas del helio, fijaros que aparecería ya muy interesante
estas líneas del helio que permiten ya determinados estudios. Aquí ya entramos en terrenos muy interesantes. Fijaros aquí también como esta línea está un poco desplazada de la línea del hidrógeno, a 38, 38. Bien, son pequeños detalles que exploraremos en futuras sesiones, pero que ahora, por ejemplo, podemos reducir. Observar aquí en el caso de las estrellas B, fijaros si tenéis líneas que inciden en esta parte cercana del 4101, que es la parte del H delta. Tenéis aquí, por ejemplo, los dobletos del el silicio ionizado con un electrón más, el SiO2, el Si2, y tenéis también otras moléculas y tenéis básicamente iones por aquí de silicio, de carbono, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante que hagáis esto, que lo practiquéis, que cojáis imágenes de esas DAVA, tenéis un montón. Esto lo podéis hacer tanto con estrellas de Star Analyzer como con estrellas tomadas con, o sea, imágenes tomadas con espectroscopios de rendija. Un poco lo dejamos a vuestro criterio. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos más en forma de vídeos, pero que creo que para empezar es exactamente igual. Si cogierais una estrella observada con el Star Analyzer, pues sencillamente empezaríais primero por quitar el orden cero, eliminaríamos la estrella, tal como dijimos en la sesión 3, y nos centraríamos en el espectro. Asignaríamos los valores a las principales líneas y a partir de aquí intentamos que la calibración nos dé una RMS, una regresión de mínimos cuadrados, cercana o igual a cero. Y con lo cual ya tendríamos la calibración lineal realizada. A partir de la próxima sesión, creo que, aparte de resolver las dudas que puedan surgir en la comunicación que vamos a hacer el 18 de noviembre, si todo va bien, creo que podemos empezar ya a trabajar con los perfiles, reducirlos, extraer el continuum y ya iniciarnos en esa recta de presentar perfiles preparados para analizar, que nos van a dar muchas, muchas alegrías como nosotros mismos estamos experimentando al preparar estas sesiones y trabajar con más ejemplos de los que os damos aquí. Pero bien, intentamos siempre que este ejemplo sea el más sencillo y más fácil de reproducir para vosotros. Pues a partir de aquí, nada, espero que hagáis vuestras propias prácticas, que trabajéis tanto con espectros vuestros como con las imágenes de SASDAVA y en la próxima reunión pues nos vemos de nuevo y ponemos en común todo aquello que sea interesante para todos. Muchísimas gracias y un saludo.